Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a este análisis profundo y prepárense. Sí, pónganse cómodos. Exacto, porque la misión de hoy es desentrañar un conflicto geopolítico y tecnológico de altísimo nivel. Es el tipo de drama que, digo sinceramente, parece sacado directamente del guión de una película de ciencia ficción de estas de gran presupuesto. Totalmente. Pero la realidad es que está sucediendo exactamente esta misma semana. Para quienes nos escuchan y buscan entender el panorama completo sin perderse en el ruido de las redes, hemos reunido una pila de documentos fascinantes. Una pila enorme, diría yo. Sí, gigante. Estamos basándonos en reportajes publicados este mismo mes, febrero de 2026, por medios como The Guardian, Axios y la BBC. Además, trajimos a la mesa investigaciones académicas súper rigurosas de la organización Data and Society. Ajá. Un análisis espectacular de la Escuela de Negocios NYU Stern y, para rematar, estudios científicos puros y duros publicados en la revista Nature. Hay muchísimo terreno por cubrir hoy. Muchísimo, y el reloj literalmente no se detiene. Para contextualizar un poco el nivel de urgencia, hoy es miércoles 25 de febrero de 2026. Sobre la mesa hay un ultimátum gubernamental muy real. Muy real y muy pesado. Con consecuencias masivas para toda la industria tecnológica. Y ese ultimátum vence en exactamente 2 días. Así es. Este viernes 27 de febrero a las 5 de la tarde. Y antes de sumergirnos en los detalles de este ultimátum, es crucial establecer un punto de partida muy claro para quienes nos acompañan hoy. Claro, el aviso. Exacto. Las fuentes y documentos que vamos a analizar contienen información con una carga política y ética bastante fuerte. Hacen referencia directa a las políticas de la actual administración gubernamental en Estados Unidos, catalogada en los textos como Trump 2.0. Ajá. Mencionan tácticas de presión muy específicas del Pentágono y debaten dilemas morales sumamente complejos sobre el uso de la tecnología. Es fundamental dejar clarísimo que en este espacio no tomamos partido. Ninguno. No respaldamos ninguna postura política, ni de un lado ni del otro, ni validamos las agendas de los actores involucrados. Nuestro objetivo es establecer un tono estrictamente analítico y neutral. Reportando de manera imparcial. Exactamente lo que dicen los documentos y reportajes. La meta es poner todas las cartas sobre la mesa con todo el contexto necesario para que la audiencia pueda formar su propio criterio sobre un tema que indiscutiblemente va a moldear nuestro futuro cercano. Bien, vamos a desglosar esto. Porque para entender la magnitud de este choque, necesitamos tener muy claros a los dos actores principales que están en el centro del cuadrilátero. En una esquina tenemos Anthropic. La empresa de inteligencia artificial. Sí. Nuestra audiencia seguramente ya conoce bien Anthropic y su filosofía, pero vale la pena recordar un poco su ADN. Es una empresa fundada en 2021 por un grupo de exempleados de OpenAI. Que decidieron armar su propio camino. Exacto. Y se han posicionado en la industria con una filosofía muy particular, centrada en la seguridad. A mí me gusta usar una analogía para describirlos. Son como los creadores de un mayordomo ético. Un mayordomo ético. Me gusta el término. Ya saben, el tipo de mayordomo ultra eficiente que te organiza la agenda a la perfección, redacta tus correos, te resuelve problemas matemáticos complejos. Sí, te hace la vida fácil. Pero si le pides que te ayude a espiar los mensajes de tu ex o a cometer un fraude, te cierra la puerta en la cara. No lo va a hacer. 0. Su modelo estrella, Cloud, es increíblemente potente, pero viene de fábrica con salvaguardas estrictas bajo lo que ellos denominan una política de escalado responsable. Que es clave en toda esta historia. ¡Clavísimo! Esto significa que el sistema está programado a nivel fundamental para negarse en rotundo a participar en actividades como el espionaje masivo o cualquier tipo de acción militar letal. Y en la esquina opuesta de este escenario, tenemos a una maquinaria con una visión diametralmente opuesta. El Pentágono. El Pentágono. Operando bajo las directrices de la administración actual y liderado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Los documentos oficiales y los reportes de Axios y la BBC detallan que el objetivo central de esta gestión es lo que denominan explícitamente una aceleración total. Aceleración total. La visión estratégica del gobierno es alcanzar y mantener a toda costa una absoluta dominancia militar en IA.
Dominancia militar. Para lograr este nivel de supremacía, la postura oficial del Pentágono es que necesitan eliminar las regulaciones restrictivas. O sea, quitar los frenos. Básicamente. Desde su perspectiva, estas salvaguardas éticas corporativas solo ralentizan la innovación Claro. y limitan el potencial táctico de unas herramientas que ellos consideran vitales para la seguridad nacional. Entonces, todo esto estaba escalando por debajo del agua, pero la burbuja reventó hace nada, ¿no? Hace poquísimo. Porque la historia de cómo llegamos a este punto de colisión es súper interesante. No siempre fueran enemigos declarados. De hecho, los reportes mencionan que esta relación comenzó de manera bastante colaborativa el año pasado. En 2025. En 2025 hubo un contrato piloto gigantesco, estamos hablando de $200 millones, Una locura de dinero. para que el gobierno pudiera utilizar a Cloud en sistemas clasificados. Parecía que habían encontrado como un punto medio, ¿no? Así es. Ese contrato inicial parecía ser un modelo de cómo el gobierno y una empresa pro seguridad podían coexistir. Pero la fricción real, el punto de quiebre absoluto, comenzó apenas el mes pasado, en enero de 2026. Hace unas semanas. Según los memorandos internos filtrados a la prensa, el secretario Hegseth emitió una orden directa exigiendo a las empresas de IA que colaboran con el gobierno que eliminaran sus restricciones internas. ¡Wow! Les pidieron que apagaran los frenos éticos para permitir un uso militar sin limitaciones. Y fue en ese momento cuando Anthropic, apegándose a esa política de escalado responsable que mencionabas, dijo que no. Se negaron de plano. Se negaron a acatar la orden. Una negativa que desafía directamente la estrategia de aceleración del Pentágono. Y eso nos lleva al clímax de esta línea de tiempo. Algo que ocurrió apenas este lunes pasado, 23 de febrero. La reunión. Los reportes de The Guardian describen una reunión a puerta cerrada en el Pentágono, que debió tener una tensión cortable con cuchillo. De un lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del otro, el CEO de Anthropic, Dario Amodei. Cara a cara. Cara a cara. Y ahí es donde el gobierno pone sobre la mesa el famoso ultimátum. O ceden para este viernes a las 5 de la tarde o se atienen a las consecuencias. Y las amenazas no son ninguna broma, ¿verdad? Definitivamente no. Las consecuencias de este ultimátum están documentadas con mucha claridad y son monumentales para cualquier empresa. A ver. La primera amenaza es la más obvia, la cancelación inmediata de todos los contratos vigentes. Que son cientos de millones. Exacto. Pero eso es solo el aspecto financiero. La segunda amenaza es mucho más severa. La empresa podría ser declarada oficialmente como un riesgo en la cadena de suministro. A ver, detengámonos ahí un segundo. Ser declarado un riesgo en la cadena de suministro suena a lenguaje burocrático, pero tengo entendido que es una etiqueta radioactiva. Completamente. Es el trato que el gobierno estadounidense normalmente le da a empresas de inteligencia extranjera o a entidades de países adversarios, ¿no? Así es. Básicamente le dirían a todo el sector privado, quien haga negocios con esta empresa tendrá problemas con nosotros. Exactamente. Es una táctica de aislamiento comercial casi total. Pero la tercera amenaza, y quizá la más contundente desde una perspectiva legal, Ajá. es la posible invocación de la Ley de Producción de Defensa, o la Defense Production Act. Esa es la famosa ley de la época de la Guerra Fría, ¿cierto? La mismísima. ¿Cómo funciona exactamente esa ley aplicada a una empresa de software? Entiendo que en el pasado se usaba para decirle a una fábrica de autos, deja de hacer autos, ahora tienes que fabricar tanques para el ejército. Sí. Pero ¿cómo se traduce eso al código y a la inteligencia artificial hoy en día? Es una excelente analogía. En el contexto moderno del software, invocar la Ley de Producción de Defensa permitiría al gobierno, esencialmente, obligar a la empresa a priorizar y aceptar contratos de seguridad nacional por encima de cualquier otra consideración, Obligarlos. forzándolos a proveer sus servicios de inteligencia artificial bajo las condiciones que dicte el Estado. En la práctica, el gobierno podría exigir legalmente que los ingenieros de la empresa modifiquen el código de Cloud para eliminar las restricciones éticas. Qué fuerte. Argumentando una emergencia de defensa nacional, anularía de un plumazo todas sus objeciones corporativas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque tenemos que hablar de qué es exactamente lo que el gobierno está exigiendo poder hacer con esta tecnología si logran quitarle los frenos. Claro. No estamos hablando de usar la inteligencia artificial para automatizar el inventario de uniformes o redactar reportes más rápido. No, para nada.
El núcleo de la exigencia gubernamental busca acceso sin ningún tipo de restricciones para dos áreas inmensamente controversiales. Sí. La vigilancia doméstica masiva y el despliegue en lo que llaman LOS, que son las siglas en inglés para sistemas de armas autónomas letales. Quieren que el sistema no tenga bloqueos internos si se le ordena procesar datos de millones de ciudadanos. O si se integra en armamento. Exacto, armamento que puede tomar decisiones de ataque por su cuenta. Y para evitar que todo esto suene como un debate puramente teórico, Que no lo es. como si estuviéramos discutiendo escenarios de ciencia ficción, las fuentes nos proporcionan un dato real que ancla esto en la realidad táctica actual. Según los reportajes de la BBC, el modelo Cloud ya fue utilizado en el mundo real en operaciones militares. Ya pasó. Esto sucedió a través de una asociación tecnológica con la empresa de análisis de datos Palantir. Específicamente, los documentos señalan su uso en el backend de procesamiento durante una controvertida incursión en Venezuela, Ajá. que resultó en 83 muertes. Espera un segundo. Freno total. 83 muertes. O sea, no estamos hablando de simulaciones en un laboratorio del Pentágono, No, ni de ejercicios teóricos. Esta tecnología ya se usó en el terreno y tuvo consecuencias letales directas. así lo documentan los reportajes. Este precedente demuestra que la integración de estos modelos de lenguaje en operaciones tácticas no es una posibilidad que podría ocurrir en el año 2040. No. Es un hecho comprobable. La capacidad de procesamiento de la IA ya está siendo utilizada para analizar datos de campo que derivan en acciones letales. Y eso lo cambia todo. Esto eleva drásticamente lo que está en juego. No es solo un debate filosófico sobre el código. Es un debate sobre vidas humanas y decisiones irreversibles en zonas de conflicto. Esa cifra de 83 muertes le da un peso de realidad brutal a todo el asunto. Entiendo perfectamente por qué los ingenieros de Anthropic están atrincherados. No es solo un capricho corporativo de relaciones públicas. Exacto. Es saber que la herramienta que tú programaste puede ser la que decida quién es un objetivo en un país extranjero. Lo fascinante de esto es cómo la resistencia de Anthropic y de gran parte de la comunidad científica no se basa únicamente en una postura moral abstracta. Hay ciencia detrás. Está profundamente respaldada por las matemáticas y la investigación académica más rigurosa. Por ejemplo, revisemos la literatura científica que mencionaste al principio, específicamente los modelos de escalada en conflictos desarrollados por el investigador Stuart Russell. Los famosos estudios de la revista Nature, ¿verdad? Sí, Los de 2015 que luego actualizó hace poco en 2024. esos mismos. Los modelos matemáticos de Russell demuestran los riesgos inherentes de delegar decisiones a sistemas de armas autónomas letales. Estos estudios ilustran cómo la integración de esta IA puede desencadenar lo que organizaciones como la ONU y el Future of Life Institute llaman las guerras flash, Guerras flash. o guerras relámpago incontrolables. A ver, para no perdernos en la jerga científica, ¿cómo funciona exactamente una guerra flash? Imagínate esto. Es algo parecido a lo que pasa a veces en Wall Street con los algoritmos financieros, El trading de alta frecuencia, claro. donde una computadora vende acciones, otra reacciona, y en 3 segundos el mercado colapsa antes de que un corredor de bolsa humano pueda siquiera parpadear, pero aplicado a misiles. Esa es exactamente la mecánica. Imagina escenarios donde los algoritmos militares de un país detectan una supuesta amenaza y reaccionan de forma ofensiva. Ajá. Los algoritmos del país adversario detectan esa acción y contraatacan. Todo esto ocurre a velocidades de procesamiento computacional, en milisegundos, Velocidades que no podemos procesar. que son completamente insondables para el cerebro humano. Antes de que un general reciba la notificación en su pantalla y pueda evaluar el contexto político o buscar una salida diplomática, las máquinas ya escalaron el conflicto de una escaramuza local a un bombardeo masivo. Dios. Esa es la matemática detrás de la advertencia de Russell. Al eliminar el factor de deliberación humana, la velocidad de las máquinas garantiza desastres incontrolables. ¡Wow! Eso explica el pánico con las armas autónomas. ¿Y qué hay de la otra mitad de la exigencia del gobierno? Me refiero a la vigilancia doméstica masiva. También hay mucho que decir ahí. Porque ahí también hay una montaña de evidencia. Los reportes de la American Bar Association del año 2024 que revisamos son súper contundentes. Sí lo son. Detallan que cuando la inteligencia artificial se aplica a la vigilancia sin restricciones, no es un observador imparcial, actúa como un amplificador gigante de los sesgos que ya existen en los datos. Correcto. El reporte de la American Bar Association lo explica detalladamente.
Si entrenas a una inteligencia artificial con datos policiales históricos que ya contienen sesgos raciales o socioeconómicos, la IA no corrige el error, lo automatiza y lo multiplica a una escala impensable. En español simple, si el sistema aprendió que en ciertas zonas históricamente hay más arrestos, la IA enviará aún más vigilancia a esas zonas, Exacto. lo que generará más arrestos, creando una profecía autocumplida, pero ahora procesando los datos de millones de ciudadanos al instante. Un círculo vicioso. Esto no solo genera errores estadísticos, sino que lleva directamente a una discriminación sistémica, violando derechos humanos a un nivel industrial. Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a ver las verdaderas dimensiones estructurales de este conflicto. Para entender qué está pasando a nivel macro, tenemos que fijarnos en un documento clave. ¿Cuál? La investigación titulada The Big AI State, elaborada por el investigador Brian J. Chen de la organización Data and Society. Cierto. En este análisis, Chen explica meticulosamente cómo el gobierno está utilizando todo el peso de su poder financiero y regulatorio para moldear la industria a su antojo. Chen usa un término que me pareció fascinante. Habla de un bucle de retroalimentación sin frenos. Exacto, el bucle. Y poniéndolo en palabras más cotidianas, esto significa que el Estado está pisando el acelerador a fondo, con la chequera abierta de par en par. Sí, comprando todo. Al hacer eso, crea un ciclo donde lo único que importa es quién desarrolla la tecnología más rápido y quién acumula más capital. Y los frenos éticos simplemente se ignoran porque desde su óptica estorban para ganar la carrera. Exacto. Se prioriza la acumulación de poder y la velocidad operativa por encima de las consideraciones básicas de seguridad. Y aquí es donde el análisis de la Escuela de Negocios NYU Stern aporta una pieza fundamental al rompecabezas. A ver. El reporte de Stern destaca que, dentro de este ecosistema frenético que describe Chen, empresas como Anthropic actúan como un contrapeso absolutamente necesario al aceleracionismo gubernamental. Es decir, el mercado necesita empresas que sepan decir no. Argumentan que sin actores corporativos dispuestos a poner un freno de emergencia a decir, esta función específica es demasiado peligrosa para implementarla hoy. Sí, Todo el desarrollo tecnológico se precipitaría hacia esos escenarios catastróficos que la ciencia ya predijo. Básicamente, que Anthropic se niegue a acatar las órdenes no es una anomalía o una rabieta corporativa. no lo es. Es un componente crítico para mantener un ecosistema tecnológico que no se autodestruya. Sin embargo, el análisis debe ser equilibrado. Para entender la foto completa, debemos ver los documentos desde la otra perspectiva. Existe una razón profunda de por qué el gobierno siente esta urgencia tan apremiante, y no nace de un simple capricho burocrático. Hay geopolítica detrás. Hay una presión geopolítica innegable y sumamente pragmática. Claro, pero a ver, poniéndome en los zapatos del Pentágono por un momento. Si sabemos que naciones rivales, específicamente China y Rusia, no están perdiendo el tiempo discutiendo límites éticos en paneles académicos, Para nada. sino que están acelerando exponencialmente la integración de IA en sus ejércitos. ¿No tiene el gobierno estadounidense un punto válido al decir que si pisan el freno, se van a quedar irremediablemente atrás? Ese es exactamente el argumento central del secretario Hegseth y de la estrategia de aceleración total. Desde la óptica del Pentágono, el objetivo es evitar perder una carrera tecnológica que consideran definitoria para la hegemonía global de este siglo. Una carrera armamentista digital. Para ellos, las salvaguardas corporativas son un lujo que el país no se puede permitir si el costo es ceder terreno estratégico frente a adversarios internacionales que, francamente, no operan bajo las mismas restricciones morales ni enfrentan el mismo escrutinio público. Es verdad. Es un choque de pragmatismo crudo contra precaución existencial. Y todo esto puede sonar a alta política, estrategia militar de generales a puerta cerrada y papers académicos incomprensibles. Pero la conexión de por qué esto debe importarle profundamente a quienes nos escuchan hoy, en su día a día, es súper directa. Totalmente directa. Pensemos en el impacto real. Si la eliminación de estas barreras se normaliza por decreto gubernamental, se abre la puerta a un mundo donde la IA pierde sus fronteras. Eso significa que la tecnología detrás del chatbot de uso cotidiano, la misma herramienta que usas para resumir correos del trabajo o ayudar a tus hijos con la tarea, La misma. podría ser obligada a integrarse en infraestructuras de vigilancia masiva. Y hay otro impacto gravísimo que mencionan las fuentes:
la fuga de talento humano. Ese éxodo de talento ético es un riesgo estructural enorme para la industria tecnológica. Piensa en esto. Si los desarrolladores y científicos de datos más brillantes sienten que su trabajo será utilizado ineludiblemente para el espionaje masivo o para armamento letal, Ajá. sin importar las políticas de seguridad que intenten establecer en sus propias empresas, van a abandonar el campo. Claro, esa gente tiene opciones. Se irán a trabajar en tecnología climática, en biotecnología médica. Exactamente. Y la fuga de cerebros hacia otras disciplinas cambiaría por completo la cultura de innovación. Te quedarías con una industria de inteligencia artificial construida y dirigida únicamente por aquellos a quienes no les importa el costo social o humano de lo que están programando. ¡Qué peligro! La dirección misma del desarrollo tecnológico se vería alterada irreversiblemente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al destilar los reportes de Axios, The Guardian, la BBC y todos estos estudios académicos densos, el dilema central que emerge es un choque monumental. Por un lado, tenemos esta necesidad percibida de dominancia y velocidad gubernamental, ese famoso aceleracionismo impulsado por la presión geopolítica y el pragmatismo militar puro. Así es. Por el otro lado, tenemos los principios fundamentales de la seguridad, advertencias matemáticas muy reales sobre escalada de conflictos y la responsabilidad corporativa. Son dos visiones del futuro que están yendo a 200 kilómetros por hora en vías opuestas. Directo a chocar. Y el punto de colisión exacto está fijado en el calendario para este mismo viernes a las 5 de la tarde. Esto plantea una pregunta importante, y es quizás la reflexión más profunda que la audiencia debe llevarse hoy. ¿Cuál será el impacto a largo plazo de este enfrentamiento? Nos recuerda de la manera más cruda posible que la inteligencia artificial no es una fuerza neutra como la gravedad o el clima. Que simplemente sucede. Que simplemente sucede y no podemos controlar. Es una herramienta que está siendo moldeada, limitada o desatada por decisiones humanas críticas. Y esas decisiones, que sin exagerar van a definir los estándares globales de privacidad y guerra para las próximas décadas, no son un debate para el año 2050. Están pasando hoy. Se están tomando exactamente en esta semana, bajo la presión de ultimátums y contratos millonarios. Para cerrar este análisis, hay un último pensamiento que quiero compartir, construido estrictamente sobre los textos que hemos desmenuzado hoy, y que de verdad vale la pena masticar. Si observamos este panorama, donde el gobierno tiene el poder de amenazar con etiquetar a una empresa privada como un riesgo para el país, o peor aún, invocar leyes como la Defense Production Act para apoderarse esencialmente del código de un sistema y forzar su uso militar, el escenario comercial cambia por completo. Totalmente. Si las empresas que priorizan la IA alineada y la seguridad se ven obligadas a destruir sus propios códigos de ética simplemente para sobrevivir económicamente o para no ser desmanteladas por decreto gubernamental, estamos presenciando el momento exacto en la historia en que la famosa IA ética deja de ser una opción real en el libre mercado. Es una gran pregunta. ¿Se convertirá esa seguridad responsable en una reliquia, una idea súper noble en papel, pero fundamentalmente incompatible con el apetito de poder del Estado moderno? Es una idea bastante inquietante, basada puramente en los hechos reportados esta semana. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir investigando, a buscar estos documentos por su cuenta y, sobre todo, a estar muy atentos a cómo se resuelve este pulso histórico el viernes.